Bendiciones a todos. Soy el pastor Rafael Ramírez, estoy en Ministerios Unidos Global y a este espacio nosotros le llamamos un de repente. De repente porque no tenemos una hora fija para hacerlo. Hoy en la madrugada estaba orando y agradecí tanto al Señor. Sinceramente, le di tantas gracias a Dios por la vida de ustedes. Porque ayer en la tarde empezaron a llegar cientos de fotos, pero cientos. O sea, nosotros realmente no ponemos en las redes todas las fotos. Hay fotos que tal vez no vienen muy bien tomadas, hay que seleccionarlas, pero empecé a agradecer a Dios con todo el corazón porque todos los fines de semana son un reto y un reto abismal. Permítame quitar eso. Y ese reto es un reto de miles de dólares que cuando se llega el día domingo y yo veo que las fotos llegan porque pudimos cumplir con lo que el Señor nos pide que hagamos. O sea, nosotros nadie nos exige dar de comer al necesitado, pero entendemos por la palabra de Dios que hay que hacerlo, porque es una forma de yo mostrar que el amor de Dios está en mi corazón. Y hacerle un favor o presentarle una dádiva a alguien que tú tienes algún tipo de dividendo de lo que haces, pues eso es como muy bonito, porque hay algún interés creado. Pero cuando tú le das de comer a una persona en una condición de mucha necesidad, que lo único que podría hacer es decir gracias, o de pronto levantar la mano y orar por ti, pues yo creo que allí es donde realmente se manifiesta el amor de Dios. Entonces ayer agradecí a Dios porque las ofrendas de ustedes, la forma como ustedes se dejan usar por Dios para bendecir este ministerio, que no usamos el dinero que ustedes dan para comprar equipos de sonido, para hacer viajes, para irnos de paseo, sino que todo el dinero íntegro, conforme entra, se usa para este trabajo. Aún nos faltan las fotos de Guatemala, pero en Guatemala siempre se hace un trabajo en el tema de lo que es dar de comer a las personas. Pero ayer yo sentí tanto gozo como muy pocas veces sobre esto. Y agradecí al Señor hoy en la mañana. Así, delante yo lo digo con toda sinceridad. Agradecí al Señor con el corazón por un pueblo, por una iglesia, por un sentimiento de gratitud a Dios, por hombres y mujeres que son sinceros, que dan y son fieles para dar. Porque ayer escuchaba, por ejemplo, a mi suegra hablando en la tarde y ella decía, es que algo que hemos notado nosotros aquí en la Argentina, decía, es que hay personas que son muy fieles para dar. Hay personas que dan esporádicamente, depende el ánimo. Si ven alguna noticia rara en el internet, pues ya se les quitó las ganas de dar. Pero hay personas que son muy leales a esto, pero muy leales. Y a ustedes quiero agradecerles con el corazón. Ahí me llegan los reportes, hermana Jovito, de otra sierva que es una
bendición, la hermana Vicky, y a mí como que el corazón me palpita un poquito más rápido de ver tanta persona en necesidad, tanta persona con situaciones. Nos llegan fotos de cárceles que no podemos exponerlas. También hay personas que se ayudan en los hospitales. Hay fotos de pastores que ayudamos, que no nos gusta exponerlas porque me parece que tal vez algunos de ellos se pueden sentir, pues, tal vez no se pueden sentir bien por el hecho de que uno exponga una foto donde se está poniendo una parte del techo de la casa o enviamos el dinero para ayudarles en el tema de poner un piso, ayudar con alguna pared, con alguna cosa. Entonces ese tipo de fotos nosotros tratamos, por lo menos a mí me llegan muchísimas fotos que yo no las envío al equipo de trabajo, porque creo que en el tema de los ministros es un poco diferente. Ayudamos pastores que son muy ancianos, que se les manda una ayuda cada 15 días, es decir, 2 veces por mes se les envía dinero para que tengan comidita para comer. En su mayoría yo lo hago de mis propias finanzas, mando algo más, por eso voy a los bancos y hago envíos, hago transacciones, y agradecido al Señor. Hoy en la mañana estaba pensando mucho en Israel, por lo menos en esta parte de la tierra que nosotros conocemos como Israel, que a veces está un poco distante, diría yo, del Israel bíblico. Pero hablemos de Israel. Cuando las personas van a Israel de viaje, quiero hablar de 3 cosas. Quiero hablar primero un agradecimiento por las ofrendas, segundo hablar un poco de Israel, y tercero hablar de un hombre muy joven que murió de 29 años. De esas 3 cosas quiero hablar. Y hoy pensaba en Israel porque la mayoría de personas creen que cuando uno va a Israel uno encuentra personas leyendo la Torá en las esquinas, gente sonando un shofar, alguien danzando, uno encuentra rabinos en todas las esquinas dando consejos, y uno tiene la idea, o por lo menos las personas tienen la idea preconcebida, que cuando van a Israel se van a encontrar con la presencia de Dios, con ángeles, como el canto, ángeles que suben, ángeles que bajan. Pero lo cierto es que nada más alejado de la verdad que eso. Nada más alejado de la verdad que eso. Por ejemplo, en Israel, el presidente de la Knesset es el parlamento. El presidente de la Knesset es un hombre de estos, de la banderita de colores. Tiene 2 hijos adoptados. Tiene un marido. Estamos hablando del presidente del parlamento. Tiene un marido. Ya usted se imagina 2 hombres. Un hombre como el señor Netanyahu, con situaciones muy, pero muy difíciles, que prefiero no opinar sobre eso. Y yo me pregunto, ¿qué pasaría si un hombre como Juan el Bautista llegara hoy a ese pedazo de tierra llamado Israel? Uno podría decir que a Juan el Bautista lo decapitaron por andar opinando sobre cosas, pero yo me atrevo a creer que no fue así. Yo me atrevo a creer que a Juan el Bautista lo decapitaron porque era un profeta de Dios y porque dijo lo que el común denominador no se atreve a decir. Entonces, hombres como Juan el Bautista, que se atrevieron a decir lo que nadie se atreve a decir, cuando él se detiene ante Herodes y le dice a Herodes
que la mujer que Herodes tiene, que era la esposa de su hermano Felipe, que a Herodes no le conviene tener esa mujer. O sea, parece que el profeta de Dios tiene esa connotación. El profeta de Dios no es complaciente. El profeta de Dios no se casa con nadie. El profeta de Dios dice cosas que normalmente nadie se atreve a decir. Por ejemplo, y lo voy a decir así, yo estuve en la toma de poderes aquí en Costa Rica, me invitaron. Vi a la presidenta Laura Fernández decir que su primera decisión como presidenta era colocar el país en manos de Dios. En manos de Dios. Después pasó un hermano que entiendo que aquí lo tienen como profeta de Dios o profeta. Hizo una declaración y habló algunas cosas y él dijo algunas cosas. Ese video le dio la vuelta a muchas partes del mundo y la gente dice: wow, tremendo, Costa Rica en las manos de Dios. Amén. El problema es que el día siguiente, la misma presidenta que dijo el día anterior que el país estaba en las manos de Dios, aquí en Costa Rica hay un ídolo que le llaman la Virgen de los Ángeles, la negrita, y ella tomó el día siguiente su banda presidencial, obviamente un evento en la Basílica de los Ángeles que está ubicada en Cartago, y fue y puso su banda presidencial en el lugar o el trono o el aposento que tiene la negrita de los Ángeles. Entonces, el problema es que yo creo, con toda la fuerza de mi corazón, yo creo que alguien tiene que decir estas cosas. Como este país está lleno de un montón de complacientes que no van a decir nada, aquí hay curas católicos que tienen más unción que pastores. Aquí hay un sacerdote que a mí me cae muy bien. Tiene un ministerio que se llama Las Obras del Espíritu Santo. La unción que ese hombre tiene para hablar es superior a la que tienen cualquiera de los predicadores de este país, de las iglesias más grandes. Ese hombre tiene una unción tremenda. Y usted no lo ve con pompa, usted no lo ve con guardaespaldas, usted no lo ve hablando esto ni hablando lo otro. No, es un hombre, para mí es un hombre de Dios y es un sacerdote católico. Entonces, ¿cuál es el problema? Yo sé que la presidenta Fernández es católica, yo sé que la presidenta, ok, no hay ningún problema. El problema es que tú no puedes decir que la nación está en manos de Dios y el día siguiente poner la banda presidencial en el trono, en el aposento, en el lugar donde hay un ídolo llamado la Virgen de los Ángeles. Que parece que lo que la presidenta hizo con la mano lo borró con el codo. Y como yo sé que estas noticias corren y yo sé que es muy seguro que ella me escucha, señora Fernández, hay que pedirle perdón a Dios. Presidenta, hay que pedirle perdón a Dios. Seguramente dentro de lo que usted estudió y dentro de lo que usted sabe, nadie se sentó a explicarle, nadie tomó el tiempo para enseñarle que detrás de los ídolos están los demonios. Que uno no puede hacer este tipo de cosas. Porque si algo el Dios de la Biblia aborrece, es la idolatría. Y cuando yo me postro ante dioses ajenos, entonces ahí en el secreto de su habitación, ahí en la casa presidencial, dígale a Dios que la perdone y pídale a Dios que tenga misericordia. Porque no se puede decir hoy que la nación está en las manos de Dios y mañana postrarse ante un ídolo.
No tengo nada contra la Virgen de los Ángeles, no tengo nada contra nadie. Pero tengo que decir lo que nadie se atreve a decir en este país. Soy costarricense por los 4 costados. Y nunca me he beneficiado de nada. Absolutamente de nada. Ni espero nada de ningún político, ni espero absolutamente nada de nadie. Pero soy un hombre que creo en la justicia. Y creo que los hombres de Dios tienen que tener pantalones. Y eso no se puede hacer. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasaría, regresando a Israel, si un profeta como Juan el Bautista, qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Usted cree que la vida de un hombre, una mujer de Dios es fácil? No, no lo es. Hay un hombre de Dios en la Biblia llamado Elías Tisbita, que venía de los montes de Galat. La Biblia dice que Elías llega a un momento en la realidad de la vida de Elías, cuando Elías llega y está triste. La gente ha visto descender fuego del cielo en el monte Oreb. Por mano del mismo Elías han muerto 850 profetas de Baal y de Acera. Y hay un momento en que Elías le pregunta al mismo Dios: Señor, esta gente miró el fuego descender del cielo. El fuego quemó el agua, el fuego quemó las piedras, el fuego quemó la leña, quemó el sacrificio que había. Este pueblo no se vuelve a mí. Y la respuesta de Dios en medio de la situación tan crítica que tiene Elías, en medio de la situación tan crítica que tiene Elías, puedes ir aquí a Automercado, compras el pollito mientras yo sigo. Bueno, ok. Y entonces Elías le dice a Dios que él está realmente triste, que no tiene deseo de volver a hablar, que está en una crisis existencial, en una crisis ministerial. Y Dios le dice a Elías, yo quiero que sepas algo. Yo tengo gente en esta tierra, llamémoslo un remanente. Yo tengo un remanente en esta tierra que son 7,000, cuyas rodillas nunca se han doblado ante Baal. Podían ser familias completas, podían ser muchachos, podían ser muchachas, podían ser ancianos, podían ser señoras, podían ser jóvenes con un llamamiento profético tremendo, que no habían negociado su vida, ni habían negociado sus convicciones, no habían negociado lo que ellos representaban y lo que ellos creían. Ahora, me pregunto yo, ¿cuánto remanente tendrá Dios hoy? De pronto no los conoceremos nunca. De pronto no sabremos ni siquiera quiénes son. Pero Dios tiene hombres en la tierra que así les quiten el trabajo, no niegan su fe. Que así les quiten la vida, no niegan sus convicciones. Dios tiene hombres en esta tierra y mujeres. Dios tiene muchachos jovencitos, muchachas jovencitas, que uno podría decir que están en ese vaivén de las emociones y de los sentimientos. No. Dios tiene muchachos en esta tierra y muchachas, aún niños, que no negocian sus convicciones con nadie. Yo tengo 7,000 que no doblan sus rodillas. Tengo 7,000 que mantienen intacta su fe.
Tengo 7,000 que no han doblado ni doblarán sus rodillas ante Baal. Baal era un demonio, Baal era un ídolo. Por eso el Dios de la Biblia no es politeísta. El Dios de la Biblia es teocrático. El Dios de la Biblia cree que un hombre que se postra ante otros dioses es un idólatra. Y el postrarse ante otros dioses es adoración directa a los demonios. Lo dije yo, Rafael Ramírez Martínez. Y oro por la presidenta de este país, y oro por el nuevo gobierno, y oro por el gabinete, y oro que Dios tenga misericordia de este país. Aquí, corazón. Pero lo que es, y lo que no es, no es. Déjame el celular abierto con aquellas cositas que te envié, porfa. En la mañana estaba orando y... ¿dónde comienza todo? Ok, amor. Gracias. Hubo un hombre que murió muy joven. Murió sin salud. Murió sin familia. Murió sin reconocimiento. Yo también tengo. Que no se te apague la pantalla porque se te Ok, va. amor. Murió sin familia, sin salud, sin reconocimiento, y sin embargo su vida cambió la historia de las misiones. Cambió la historia de las misiones. Escuche esto mientras me estoy aparcando aquí. Escúchelo porque le puede bendecir en gran manera. Oro a Dios para que usted pueda... ya se fue esto. Su nombre fue David Brainier. David Brainier. Qué fuerte es esto. Muchacho murió de 29 años. Murió de 29 años. Cuenta la historia que David Brainier recibió un impacto de Dios tan grande que la vida le cambió para siempre. No tuvo familia, no tuvo hogar, no tuvo salud. Yo creo que Dios da carro, Dios da autos, yo creo que Dios da casas lindas, yo creo que Dios da comodidades, Dios da ropa bonita, Dios da zapatos bonitos, Dios sienta a sus hijos en primera clase en un avión. Creo que Dios nos hace entrar a lugares donde jamás pensamos entrar. Amén, 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 amén. Pero me hace temblar este evangelio. Me hace temblar este evangelio. Me hace temblar el evangelio de hoy. Un evangelio donde lo único que se habla es de superpensamientos. De lo único que se habla es de que te irá bien, te irá bien, te irá bien, te irá bien, te irá bien. Dice alguien que un borracho joven pegó atrás a mi carro y ahora estoy en el hospital. Bueno, oramos para que Dios te bendiga en el nombre de Jesús y salgas bien de allí. Al rato, si ese borracho no hubiera pegado con tu carro, hubiera tenido un choque mortal y hubiera muerto. Puede ser la misericordia de Dios actuando en la vida de esa persona y teniendo misericordia de esa persona. Y yo pensaba en las demandas del evangelio.
Un evangelio que hacía que médicos renunciaran a ser médicos para irse a las misiones a evangelizar. Yo conocí en África jóvenes brasileros que tenían carreras prominentes y las dejaron para irse al África a evangelizar y a presentar el mensaje de Jesús. Yo conocí en África, por lo menos en Mozambique, una muchacha que renunció absolutamente a todo. Su vida entera era servir a Dios y dar de comer al necesitado, ir a las casas, orar por las personas, bendecir. Su mamá, su papá viven en Brasil. Ella totalmente entregada a las misiones, totalmente entregada al servicio a Dios. Y me llama mucho la atención frente a esta realidad que hoy tenemos, donde todo el mundo quiere ser famoso, todas las personas quieren ser admiradas, quieren reconocimiento humano, oran por alguien y de repente la persona se sana y quieren hacer del milagro un show, quieren poner el milagro en TikTok, quieren poner el milagro en Facebook, en YouTube, quieren poner el milagro en todas las redes, porque lejos del corazón está dar gloria al Señor. Lo que realmente mueve el corazón de esa persona es que lo vean, que lo miren como famoso, como que ahora él es el segundo Benijín de la tierra, que es el hombre con los grandes milagros de Dios. Yo me quedaba mirando la falta tan grande que hay. Mire, hermano, uno ve videos de predicadores, entre comillas, africanos. Dan pena, hermano, dan pena. O sea, los exabruptos más grandes del mundo se dan en África. En África es como si el africano tuviera problemas muy grandes de complejo de inferioridad. Es como que el africano se siente menos que todo mundo. Entonces el africano tiene una forma de vestirse totalmente llamativa, porque él tiene que llamar la atención, él tiene que acercarse para que lo reconozcan. Se ponen coronas como si fueran reyes, usan bastones de oro, tienen que andar en una limusina de lo más caro que hay, lo más fino que hay. Y entonces uno se pregunta, ¿qué pensarían hombres que Dios levantó en el tiempo antiguo frente a esta realidad que hoy tenemos? Hace rato se me fue el celular, corazón. Y entonces yo me detengo allí porque pienso en David Rainier, que perdió a su padre a los 9 años, a su madre a los 14, fue expulsado de la Universidad de Yale y ninguna universidad quiso recibirlo porque él tenía una convicción muy grande en su corazón de servir a Dios. Y universidades que hasta el día de hoy y en el tiempo antiguo estaban plagadas de humanismo, estaban plagadas de todo tipo de inmundicia. David decía que no, que él tenía un llamado de parte de Dios y que ese llamado de parte, tenme aquí, corazón, y que ese llamado que él tenía de parte de Dios, él no podía renunciar jamás a lo que el Señor lo había llamado a él y a lo que el Señor había dicho de la vida de él. Yo me detengo por un momento. Dice que se fue solo a las montañas del noreste americano. Vivía en una tienda entre los nativos. Dormía en el suelo, viajaba bajo la lluvia, predicaba con fiebre, con sangre en los pulmones, porque le dio tuberculosis, avanzando cada día y lo hacía con gozo. Avanzando cada día
y lo hacía con gozo. ¿Sabe qué tenía? Tuberculosis. Y cada día predicaba. Dormía en el suelo. Una joven nativa de 20 años, hija de un jefe cuya familia había sido destrozada por los colonos blancos, escuchó a Brainier predicar. El espíritu se movió, ella creyó. Años después, le dijo a sus hijos: Brainier fue la primer persona blanca que amé, porque amaba tanto a su Padre Celestial que estaba dispuesto a sufrir por nuestra gente. No hay mayor evangelismo que una vida que cuesta todo. Cuando la tuberculosis lo consumía, Brainier escribió en su diario: oh, qué bendición es estar habitualmente preparado para la muerte. No lo escribió con amargura, lo escribió con esperanza. Murió en la casa de Jonathan Edwards, tenía 29 años. Solo 4 misioneros tuvieron contacto con él. Uno de ellos, William Carey. ¿Sabe quién fue Carey? Fue conocido como el padre de las misiones modernas. ¿Sabe quién era el otro? David Livingstone, el padre de las misiones mundiales. ¿Sabe cuál fue el otro? Jim Elliot, de generaciones enteras que abandonaron la comodidad y le creyeron a Papá Dios. Brainier nunca supo el alcance de su influencia, y eso es lo mismo, es una lección. Fiel en lo pequeño, fiel en el sufrimiento, fiel sin ver los frutos. A eso la Biblia lo llama amor por la obra de Dios. Brainier nunca supo el alcance de su vida, posiblemente ni usted tampoco. La pregunta no es si será famoso, la pregunta es si seremos fieles. De eso pensaba hoy. Esa es la pregunta. Si seremos fieles a Dios. Si seremos fieles a Dios. Yo ayer predicaba sobre cuando Jesús está en medio de una tormenta y la palabra que usó fue crucemos al otro lado. Y también hice amarré la palabra con el pasaje de Hechos 27, donde la Escritura dice que Pablo está en medio de un naufragio y dice que un ángel le dio una palabra a Pablo, y la palabra que le dio el ángel fue: el barco en que están se va a destruir por completo, pero ninguno de los hombres que va en este barco morirá. Imagínense el tamaño de ese barco. Iban muchísimas personas. Las demandas del Evangelio. Oro a Dios para que ustedes sean cubiertos cada día con el poder de la sangre de Jesús. Oro a Dios para que la presencia de Dios no los abandone nunca. Oro a Dios para que usted, cada vez que levanta sus manos, usted pueda sentir la gloria de Dios en usted. Oro a Dios que por encima de cualquier circunstancia, por difícil o adversa que parezca, usted pueda tener las manos levantadas y glorificar al Dios de los cielos. Los amo en el nombre de Jesús y los bendigo. Y agradezco tanto a Dios por sus vidas, por su fidelidad, por ser fieles ustedes en el trabajo que hacen, por las ofrendas que envían, porque Dios no se queda con nada. Y Dios los va a honrar y los va a premiar en el nombre de Jesús. De eso no tengo ni la menor duda. Papá Dios los va a llenar en gran manera. Nosotros el miércoles estamos viajando en horas muy tempranas para Bogotá. Esa noche nos quedamos en Bogotá y el día siguiente viajamos a Pereira, si no me equivoco.
y de Pereira viajamos a Supia, Caldas. Supia, Caldas. Ahí vamos a levantar una iglesia de Ministerios Unidos, vamos a recibir todo un pueblo que hay ahí y vamos a empezar un trabajo en el nombre de Jesús. Regresamos el sábado para estar en nuestro culto el domingo. Los amamos en nombre de mi esposa que está aquí conmigo. Mire usted. Hola, bendiciones. Los amamos profundamente y los bendecimos en el nombre de Jesús. Abrazos gigantes en el nombre de Jesús. Bye bye. Bendiciones a todos.